Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a El Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y el tema obligado es Ucrania. Ucrania y dos operaciones que han cambiado, y sin exagerar, la historia de la guerra. Vamos a empezar por la primera, la operación Spiderweb, como le llamaron los ucranianos. Y esta operación que dejó fuera de combate a 41 aviones de la flota aérea de Rusia, más que nada bombarderos que eran usados para atacar a las ciudades ucranianas y que venían causando literalmente miles de víctimas, en cuestión de minutos fueron destruidos. Ahora bien, ¿por qué decimos que fue una operación que cambia todo? Además de ser una operación brillante a la altura de la de los Vipers de Israel contra Hezbollah o la operación Guacamayo para la extracción de los rehenes en la embajada argentina en Caracas. Vamos a empezar por el principio. Todo arranca hace 1 año y medio. Sí, hablamos de mucha paciencia. Una buena operación, como todo en la vida, requiere tiempo, paciencia y mucha inteligencia. Un ciudadano ucraniano, Artem, su apellido todavía es una incógnita, sabemos que se llama Artem. Pertenece a la inteligencia ucraniana, aclaremos, ¿no? No es que era un señor cualquiera. Había pedido hace ya 1 año y medio la ciudadanía rusa. Por supuesto, todos le creyeron. Hay 1 millón de ucranianos en Rusia. Este señor se situó en una ciudad muy cerca de la frontera con Kazajistán y alquiló un local, no en cualquier lugar, al lado del GRU, de la sede local de la ciudad de Cherniavsk. El GRU es el servicio secreto ruso, o sea que alquiló un local al lado. No sabemos si lo usaba la señal de Wi-Fi, pero lo que sí sabemos es que empezó a traer componentes desde Kazajistán. Desde Kazajistán se envían muchos componentes chinos hacia Rusia para evitar las sanciones. Con paciencia y un equipo empezó a armar los drones. No solamente armó los drones, sino que además construyó unas casas prefabricadas, o por lo menos parecían casas prefabricadas, y cargó los drones dentro, con un mecanismo que, al recibir una orden remota, lanzaba los drones. Ahora bien, ¿cómo hacer llegar estos camiones hasta cerca de las bases? Y acá viene la segunda genialidad. Contrataron a 5 rusos, a 5 camioneros rusos, les pagaron y les dijeron: tenés que transportar a cada uno hasta estas coordenadas esta carga. Todos ellos recibieron órdenes de llevarlos a sitios que estaban cerca de las bases rusas. La más lejana, en Amur, a 4.300 kilómetros de Ucrania. Es decir, donde hasta hoy se pensaba que solamente era posible llegar con un misil balístico de esos que pocos países tienen, 5 o 6 países tienen, Ucrania se las ingenió para hacer llegar la carga de drones. ¿Qué sucedió entonces? Llegaron los camiones, los conductores recibieron una llamada, les dijeron: déjenlos ahí, ahora los van a ir a buscar. En el momento mismo en que los dejaron, otra orden que llegó por la red de celulares hizo que volaran las tapas de las casas prefabricadas. A partir de ese momento empezaron a salir drones, un total de 115. Iban a ser 150, pero fueron 115 porque una de las cargas falló. Y los drones no eran cualquier dron, eran pequeños drones, de los mismos que vemos en el frente que atacan a los vehículos blindados o a los cañones. Pero con otra particularidad. Estos drones, además de ser pequeños, funcionaban con inteligencia artificial. Y es por eso que no necesitaron operadores. Aunque parezca increíble, los drones sabían dónde atacar, dónde dirigirse porque les habían cargado las coordenadas de las bases, pero además tenían un sistema para saber cómo atacar a los aviones. Primero reconocerlos, diferenciarlos de las maquetas que montaron los rusos con falsos aviones o de las siluetas que pintaron en las pistas, y además la inteligencia artificial les permitió que cada uno eligiera su blanco. Es decir, se repartieron los blancos entre los drones sin intervención humana. Vamos más en profundidad a lo que lograron. Además, los drones sabían dónde golpear a cada avión, porque no se trataba de golpearlos en la cola o en algún alerón o en la punta de una ala para dejarlos averiados. Les pegaron justo en la coyuntura, en donde se unen las alas con el fuselaje. ¿Y por qué ahí? Porque ahí están los depósitos de combustible. Y porque una vez que se rompió la ala y se separó del fuselaje, ya es imposible resolver el problema.
Claro, los rusos nunca esperaron un ataque en sus bases. Esperaban quizás drones de largo alcance, no a 4.300 kilómetros, pero quizás más cerca del frente, en alguna de las 5 bases, que algunas estaban a 700, 500 kilómetros del frente. Y no los vieron llegar. Eran tan pequeños los drones que ni siquiera con fusiles los pudieron frenar. Y es así que en cuestión de minutos, bombarderos como los Tupolev 95, 160 o los Tupolev 22, esos mismos que cargan los misiles Kinzhal, o los KH-101 que destruyen cada uno una escuela, un edificio o un hospital, en cuestión de minutos los destruyeron o los dejaron tan dañados que ya no se pueden usar. Y no hubo forma de frenarlo, porque además no solamente destruyeron los bombarderos, sino que también destruyeron 2 aviones A-50. ¿Qué es un avión A-50? Son esos aviones que quizás alguno vio que tienen como una especie de domo arriba, que sirven para, desde el cielo, vieron que la curvatura de la Tierra hace que cuanto más alto uno esté, más fácil es vigilar el horizonte, se aleja el horizonte. Estos aviones estaban especializados en controlar el espacio aéreo y además en coordinar las defensas contra misiles, drones y aviones. Cada uno de esos aviones sale $250 millones. Los 2 destruidos implican $500 millones. Cada uno de los bombarderos $100 millones, pero con un agravante. Salvo el Tupolev 22, ahora la versión 122, no se fabrican más. Es decir, Rusia no los puede reponer. Y el Tupolev 122 carga mucho menos que el Tupolev 95 o el 160. Es decir, de un solo golpe, Ucrania se deshizo de una de las mayores amenazas, o por lo menos de un 34% de toda la flota rusa. No existe en la historia ningún precedente de un país que de un solo golpe haya destruido 1/3 de la flota estratégica de un país, de una potencia nuclear. Y esto no terminó acá, porque mientras todos todavía estábamos asombrados por la misión, y una vez que terminó la destrucción, llegó una última señal a los camiones, una orden de autodestrucción. Es decir, para que no queden rastros de los lanzadores. En ningún momento hizo falta que un ucraniano se quedara para manejar los drones o los camiones. Para el momento del ataque, todos los ucranianos que habían participado de la operación estaban a salvo. Estaban fuera de Rusia. Y no se terminó acá. Porque mientras todos estábamos analizando y tratando de averiguar cómo había hecho Ucrania para atacar las bases rusas, vino el segundo golpe. Horas atrás conocimos la noticia de una explosión en el puente de Kerch. Es el que une el territorio ruso con la península ocupada de Crimea. Fue construido por orden de Putin apenas invadió la península en el 2014. Es el orgullo de Putin. Y por lo tanto atacarlo, como se atacó aquella vez con un camión bomba, o una segunda vez con drones, es una humillación que venía a sumar a la humillación del ataque a las bases rusas. Este segundo ataque también fue fruto de un año. Sí, oíste bien, un año de preparación. ¿Qué hicieron los ucranianos? A pesar de que el puente de Kerch, después de los 2 primeros ataques, era uno de los sitios más vigilados del mundo, con sistemas de defensa antiaérea, sistema de defensa contra incursiones de drones submarinos, de drones navales, hasta delfines entrenados tenían, y no te estoy exagerando. Rusia contó que tenía un escuadrón de delfines entrenados para atacar a los buzos, y no sirvió de nada, porque los buzos ucranianos se infiltraron dentro del puente de Kerch, instalaron 1.100 kilos de explosivos en uno de los pilones del puente. Pero no en cualquier lugar, sino en el arco principal por el cual pasan debajo los buques de gran tonelaje. El puente no se destruyó, pero los pilones quedaron debilitados. Y ahora Rusia tiene que encarar la reconstrucción de ese pilón, porque si no, con el paso del tiempo va a pasar lo inevitable. Y es que el puente va a perder su fortaleza estructural y puede caerse. Es tan sencillo como decirte que si vos pones un pilón en el agua y la corriente se lleva a la base, lo más probable es que se lleve el pilón también. Bueno, eso es lo que va a pasar con el puente de Kerch si Rusia no logra reconstruirlo a tiempo. Y la gran moraleja de todo esto está en las consecuencias. ¿Cómo hizo Ucrania para destruir uno de los pilares de la amenaza estratégica nuclear rusa? Porque esos bombarderos que te dije llevan misiles nucleares, son los que se usan para amenazar al resto del mundo, para vigilar más allá del horizonte, las rutas marítimas, el Ártico. El puente de Kerch es lo que le permite a Rusia abastecer a la península de Crimea y por lo tanto su presencia en ese territorio ocupado. Y las consecuencias son enormes. La primera y la más importante,
Veníamos de las conversaciones en Estambul, en donde Rusia por poco le pide que se rinda incondicionalmente y que nombren a Putin como el novio de todos los ucranianos. Sin exagerar, le pidieron de todo: que ceda los territorios a Rusia, que deje el ruso como lenguaje oficial de Ucrania, que vuela la iglesia ortodoxa rusa, que Ucrania disminuya su ejército, que nunca ingrese a la OTAN, y el listado sigue. En ese momento es cuando Ucrania lanza las operaciones, para decirle: estamos muy lejos de rendirnos. Y no se lo dijeron una vez, se lo dijeron 2 veces. La segunda consecuencia: Ucrania no usó ni los Storm Shadows, ni los Taurus alemanes, ni los HIMARS de Estados Unidos. Usó tecnología propia. Usó los recursos que tiene a mano. Y es una forma de decirle a Occidente: yo sé que te estoy pidiendo apoyo, pero aún sin tu apoyo soy capaz de hacer esto. Y es un mensaje extremadamente poderoso, no solamente para Occidente, sino también para Rusia. Al decirle: no creas que todo está terminado. Nada está terminado hasta que está realmente terminado. Y la otra consecuencia, un poco te la hice. Si Ucrania destruyó 1/3 de los bombarderos del poderío ruso para bombardear las ciudades ucranianas, redujo también en 1/3 el riesgo para las ciudades europeas restantes. No solo le salvó la vida a miles de ucranianos, porque ahora Rusia no puede lanzar tantos misiles, sino que además las amenazas que había hecho hasta el día de hoy Putin y sus funcionarios prácticamente habían dicho que si seguían ayudando a Ucrania, iban a terminar bombardeando Europa. Ucrania ya disminuyó ese riesgo. Y además demostró que un pequeño país con un poco de inteligencia, en el más amplio sentido de la palabra, es capaz de causar daños enormes en soledad. Y la última consecuencia es que le dijo a Estados Unidos: yo sé que desde abril del 2024 no aprobás nuevas ayudas, que me estás pidiendo las tierras raras, que inclusive amenazás con retirarte de la mediación y dejarme a solas. Está bien. Le está diciendo a Estados Unidos: yo nunca voy a dejar de combatir, porque no combatir implica desaparecer. Y nunca, esto lo aprendimos en el campo, nunca arrincones a un perro si no querés que te muerda. Y no estoy diciendo que Ucrania sea un perro. Es un país que lucha por su supervivencia. Y si la necesidad es la madre de la invención, está la necesidad de sobrevivir de Ucrania, que ha logrado hacer mucho con lo poco que tiene. Y eso es lo que queda de los 2 golpes humillantes que le acaba de propinar Ucrania a Rusia y a los deseos imperiales de Vladimir Putin. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Me puedes encontrar en X como @NachoMDO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y voy a seguir trayéndote estas historias en donde las crónicas de la guerra pegan un giro y anuncian un nuevo mundo. Esto es el juego de drones, el que sabe jugar muy bien Ucrania. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de Dixo.